Trump pide la rendición incondicional de Irán mientras Israel ataca Líbano y asegura haber destruido el búnker de Koumani. Israel atacó la capital libanesa y la iraní con intensos bombardeos nocturnos que despertaron a residentes y sacudieron las ventanas de las casas. La escalada de represalias de Irán continuó con una nueva ronda de ataques, entre ellos uno contra Tel Aviv. La invasión sería una pérdida de tiempo. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en el programa NBC Nightly News que su país está preparado para cualquier invasión terrestre por parte de Estados Unidos. Trump declaró a NBC News que eso sería una pérdida de tiempo y que Irán ha perdido todo lo que podía perder. ¿Nuevo líder? El ataque estadounidense-israelí que acabó con la vida del ayatolá Ali Khomeini creó un vacío de poder en Irán por primera vez en décadas. Los clérigos encargados de elegir a la nueva figura representativa preparan planes para presentar al futuro líder, informaron medios. Naciones del Golfo bajo ataque. Irán ha seguido atacando a las naciones vecinas del Golfo con misiles y drones. El Departamento de Estado afirmó que casi 20,000 ciudadanos estadounidenses han regresado al país desde que comenzó la guerra el sábado, pero miles siguen atrapados en Medio Oriente. Trump ha estado hablando de una movilización por tierra en Irán, según fuentes. Donald Trump ha dicho en conversaciones privadas que no descarta una posible movilización por tierra de tropas estadounidenses en Irán, y se ha mostrado interesado en esa opción, de acuerdo con oficiales que hablaron con nuestra cadena hermana NBC News. Al hablar de este tema, Trump habría dicho que lo ve como una manera de que un Irán presuntamente posguerra trabaje junto con Washington en temas de producción petrolera, como la Casa Blanca ha estado haciendo en días recientes con el régimen chavista de Delcy Rodríguez en Venezuela. La secretaria de prensa, Caroline Leavitt, dijo ante estos reportes que el presidente Trump, sabiamente, siempre mantiene abiertas y barajeadas varias opciones, pero que no se ha decantado por una u otra como para poder decir que ya avaló realmente enviar a botas sobre el terreno. Imágenes satelitales muestran antes y después de ataques a sitios iraníes. La empresa estadounidense de software para observación terrestre Vantor publicó este viernes una serie de imágenes satelitales que muestran el antes y el después en varios sitios de Irán durante los últimos días, tras los ataques de Israel y el gobierno estadounidense. La ONU recalca múltiples señales de alerta humanitarias en medio de la guerra contra Irán. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, lamentó este viernes que hay una rápida escalada de varias crisis en el mundo en medio de los conflictos renovados en Medio Oriente a la par de que se han hecho recortes enormes a la ayuda humanitaria a nivel mundial. Estamos viendo gastos de cantidades enormes de dinero, que se ha dicho rondan 1,000 millones de dólares al día, para financiar a esta guerra y gastado en la destrucción cuando los políticos presumen de hacer recortes en los presupuestos de asistencia para quienes más lo necesitan, dijo Fletcher durante una conferencia prensa en la sede de la ONU en Nueva York. Fletcher dijo que hay múltiples señales de alerta por el efecto que eso puede tener en temas como el desplazamiento humano dado que desde hace varios años ya ha habido emigración enorme de personas huyendo de conflictos en Irak, Afganistán, Siria o la Franja de Gaza. Es un momento de mucho peligro, advirtió, pues estamos viendo que estas crisis escalan rápidamente, con consecuencias fuera del control de quienes están instigando el conflicto, e impactos múltiples en diferentes crisis humanitarias en el mundo. Precio del petróleo supera $90, el más alto desde octubre de 2023. En medio de la guerra contra Irán, este viernes el crudo estadounidense se disparó en más de un 12%, hasta superar los $91 por barril, su precio más alto desde octubre de 2023. Mientras que el Brent, el índice de referencia internacional del petróleo, superó los $94 por barril al subir más de un 9% y alcanzar así su nivel más alto desde abril de 2024. Los mercados bursátiles estadounidenses también cayeron bruscamente. El S&P 500 había bajado más de un 1% al momento del cierre este viernes. El Dow Jones Industrial Average cayó 475 puntos y el Nasdaq Composite se desplomó un 1,1%. Analistas lo atribuyen al conjunto del conflicto en Irán que ha cerrado el estrecho de Hormuz, por donde transita la mayoría del crudo mundial, sumado al reporte de que en febrero se perdieron unos 92,000 puestos de trabajos en Estados Unidos. Y a la incertidumbre en torno a los aranceles del gobierno de Donald Trump. Al menos 11 barcos fueron atacados en la última semana. Por Jan Nicholas Fiebet, NBC News. Al menos 11 barcos han sido embestidos desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según el analista marítimo Joyce List y la Marina Real Británica.
La mayoría de los buques han sido atacados en el mar por aire. Se sabe que 3 tripulantes han fallecido. Las amenazas a la navegación incluyen misiles, drones y sabotajes encubiertos, de acuerdo con el Centro Conjunto de Información Marítima, una asociación marítima multinacional en la que participa Estados Unidos. Hasta ahora no hay informes verificados sobre el uso de minas marinas. Rusia ha facilitado información de inteligencia a Irán que puede ayudarle a atacar al ejército de Estados Unidos. Por Dan DeLuce, Mónica Alba, Gordon Luboldan, Julie Chirkin, NBC News. Rusia está proporcionando información de inteligencia a Irán sobre la ubicación de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, lo que supone un impulso para el país en sus ataques con misiles y drones contra bases y otros objetivos en la región, de acuerdo con 4 fuentes con conocimiento del asunto. La ayuda en materia de inteligencia por parte de Rusia podría ayudar a Irán a localizar buques de guerra, radares u otros sistemas de comunicación estadounidenses, pero no hay indicios de que esté ayudando a dirigir los ataques con misiles o drones iraníes, explicaron las fuentes. Irán comenzó a lanzar misiles y drones contra bases estadounidenses y otros objetivos después de que Estados Unidos e Israel iniciaran el sábado pasado una guerra contra el régimen. La decisión de Rusia de proporcionar a Irán datos de sus satélites y otra información de inteligencia subraya las crecientes repercusiones geopolíticas de la guerra y podría suponer riesgos potenciales para las embarcaciones, aviones y bases estadounidenses en la región. Estados Unidos acusa a Irán de atacar con drones barrios residenciales en Bahrein. Por F. Estados Unidos acusó este viernes a Irán de lanzar anoche 7 drones contra barrios residenciales en Bahrein, en el marco de los bombardeos iraníes contra otros estados de Medio Oriente desde el inicio del conflicto. Esto es inaceptable y no quedará sin respuesta, dijo en un comunicado el comandante del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, Brad Cooper. Continuaremos trabajando con los socios regionales para abordar esta amenaza contra personas inocentes en toda la región, agregó. Según datos del CENTCOM, a cargo de las operaciones del ejército estadounidense en Medio Oriente, Irán ha atacado 12 países desde el pasado sábado, día en que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra ese país, cuyo líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, murió en uno de ellos. Bahrein, un pequeño estado insular que alberga la principal base naval estadounidense en el Golfo Pérsico, está siendo objeto de los bombardeos iraníes contra objetivos militares de Estados Unidos en ese país. Sin embargo, las autoridades también han reportado impactos de misiles iraníes contra infraestructura civil. Las órdenes de evacuación en el Líbano suscitan inquietudes en materia de derecho internacional. Por Yulia Talmazan y Reuters vía NBC News. Las órdenes de evacuación a gran escala emitidas por las Fuerzas Armadas de Israel para el sur del Líbano y de Beirut suscitan serias preocupaciones en virtud del derecho internacional, declaró este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con estas órdenes de desplazamiento masivo y generalizado, estamos hablando de cientos y miles de personas, declaró a la prensa en Ginebra Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nuestros colegas sobre el terreno escuchan cada día las angustias a las que se enfrenta la gente, que no sabe a dónde ir ni cuánto tiempo tardará. Esto suscita serias preocupaciones en virtud del derecho internacional humanitario, en particular en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con los traslados forzados, añadió Turk. Los convenios de Ginebra relativos a la protección de los civiles prohíben los traslados forzados individuales o masivos. Israel bombardeó intensamente durante la noche la capital libanesa, Beirut. NBC News fue testigo de la congestión en las calles, ya que las familias buscaban refugio tras la orden de evacuación del jueves de las Fuerzas Armadas de Israel, cuando anunciaron que lanzarían ataques contra la infraestructura del grupo militar Hezbollah, respaldado por Irán, en la capital. Trump afirma que no habrá acuerdo con Irán sin una rendición incondicional. Por Matt Lavietes, NBC News. El presidente, Donald Trump, sugirió en una publicación en Truth Social que Estados Unidos no detendrá su acción militar en Irán hasta que su liderazgo se rinda. El mandatario también reiteró su deseo de influir en la selección del nuevo líder de Irán después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, fuera asesinado la semana pasada en un ataque estadounidense-israelí contra el país. No habrá ningún acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional, escribió Trump. Después de eso, y de la selección de un líder o líderes grandes y aceptables, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro, añadió Trump.
Hagamos que Irán vuelva a ser grande, miga.